Es una ofrenda al Rey de Reyes, al Señor de Señores, porque Él nos tiene aquí para hacer su misericordia y su fidelidad, el cual es grande, es digno. Usted y yo venimos por necesidad, ¿verdad? Y no por obligación. Así que vengamos con un corazón dispuesto, cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestros rostros. Vamos a poner ese tiempo tan importante que es la palabra que Dios nos trae para compartir como hermanos. Amado Dios, poderoso Señor, Rey de gloria y majestad, por tu misericordia y por tu fidelidad estamos aquí, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por tomarme en cuenta, por darme la oportunidad de ser un vaso en tus manos. Úsame como un vaso y un canal de comunicación entre tu pueblo, tu rey y ti. Que seas tú fluyendo a través de mí y que pongas en mí palabras que sean para llevar una palabra de fe, guía, corrección a tus hijos. Que esa palabra sea como una semilla fértil que caiga en cada uno de nuestros corazones y dé su fruto a tu tiempo y no al nuestro. Que todo lo que sea aquí en adelante, Señor, sea un tiempo dedicado a ti, que tu Espíritu Santo fluya con libertad. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice: Amén. Gloria a Dios. Quiero que me acompañen a Hechos 9. Cuando llegan ahí, vamos al verso 3. Amén. Gloria a Dios. Hoy vamos a hablar. Yo nunca pongo títulos a las enseñanzas o la palabra que Dios me da, perdón. Hoy quiero que estemos en un título que se llama Camino a la Salvación, donde vamos a recordar muchas cosas que nuestro Señor Jesucristo ha hecho en nuestras vidas, y más en este humilde servidor que el Señor lo ha traído hasta estos tiempos para servirle a Él, y la honra y la gloria es para Él. Amén. Leemos en nombre del Padre, del Hijo y con la guía del Espíritu Santo. Hechos 9:3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Seguimos. Y cayendo en tierra, oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En el 5, él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Pasemos al versículo 20 de ese mismo libro, Hechos 9:20. Dice: y enseguida predicaba, eso fue tiempo después, y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios, y todos los que le oían estaban atónitos, y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Tomen asiento, mis hermanos. Camino a la salvación. ¿Cómo se nos presentó Dios a nosotros antes de conocerlo? ¿Dónde estábamos? Yo era un alcohólico, un mujeriego, y empecé a conocer de Dios por situaciones en las cuales Él tenía un plan definido en mi vida. Y no crea que fue fácil, fue un proceso difícil, y aquí estamos. ¿Cómo empezamos a conocer de Dios? Cada uno de ustedes de una forma diferente conoció del Señor, pues el Señor tiene su vida de una forma diferente, ya sea que se lo presentaron desde niño, o en su juventud escuchó el Señor y vino alguien y te ofreció que
conocidas del Señor. Quiero que tengamos ese pensamiento ahorita, cómo comenzamos y cuánto tiempo llevamos conociendo de Dios. En mi caso llevo 7 años, los cumplí hace poco. Mi pastor Edgar me enseñó que hay 3 fechas muy importantes: cuando nace uno naturalmente, cuando conoce de Dios y nace en el Evangelio y camina, y la tercera no sabemos porque es cuando ya o viene con nosotros, esperemos que sea pronto y así va a ser en el nombre de Cristo Jesús, por su iglesia de Cristo, o que nos llame a cuentas. Pero mientras tanto, ¿cómo estamos ejercitando en el Señor? ¿Cómo estamos llevando nuestra vida en el Señor? Pablo, en este libro de los Hechos, él perseguía y llevaba gente para que los enjuiciaran. Después el Señor se le presentó y dice la palabra que él después empezó a testificar de Dios en su vida. Hemos venido hablando en predicas anteriores. La sierva Erika nos enseñaba sobre el fruto. ¿Qué fruto estamos dando como hijos de Dios? Nuestro pastor nos está hablando sobre los pecados. Pero el apóstol tenía un anhelo en su corazón cuando empezó a conocer de Dios, a caminar. Él no importaba que la gente lo señalara o lo criticara, él siempre llevaba la palabra, porque dice, predicaba enseguida. ¿Cuánto tiempo has durado tú para llevar una palabra a otra persona que no conoce de Dios? ¿Cuánto tiempo has tomado para decir a un hermano de la calle, un ciudadano de la calle, Dios te bendiga, sentarse a la par de él y conversar? O lo que hace que nos cambiamos de hacer. O si te vi, no quiero ni saber de ti. Tenemos que llevar un impacto, porque Dios impacta en nuestras vidas primero. Amén. Aquí hay muchos que somos llamados a merecer el don de llevar palabra. Pero en estos tiempos, lamentablemente, mucha gente pone pretextos para no venir a buscar de Dios. Trabajo, vacaciones, que estoy cansado, que estoy enfermo, que me duele la cabeza. Y más adelante vamos a ver que nuestro Señor Jesucristo no pensó en nada de eso por amor a ti y a mí. Y aún así nuestro Padre Celestial se desprendió de lo más preciado para darnos a nosotros. ¿Y qué valoramos nosotros como hijos de Dios en esos momentos? Porque mucha gente dice que es la Semana Santa, pero lo que Dios pide es una vida en santidad. Amén. Quiero que vayamos a Romanos 10 para seguir conversando Amén. sobre lo que siguió haciendo el apóstol Pablo después de ese momento que Dios se le presentó y fue ejercitando y llevando palabra a todos. Dice el 10:1, quiero que nos acompañen ahí. Leo para ustedes en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Me detengo en cuenta. El apóstol tenía un deseo de salvación por un pueblo en oración con corazón de fe. Porque él cree y había visto las bendiciones y milagros de Dios en su vida. ¿Cuántas veces el Señor ha obrado en tu vida? ¿Cuántas veces te ha sacado de situaciones difíciles? ¿Cuántas veces el Señor te ha traído a memoria cosas que solo tú y Él conocen en secreto y te lo ha dado? Dice aquí
porque el apóstol creía y había visto las bendiciones y milagros de Dios en su vida. Si hacemos nuestra voluntad, si ponerla en Dios primero, viviríamos un vacío existencial, solo una rutina sin sentido, sin guía, sin bendición. Porque antes de conocer nosotros de Cristo teníamos una rutina, hermano. Yo era uno que tenía una rutina, hermano Luis. Coma, beba, duerma, trabaje, descanse. Descanse, trabaje, coma, beba y duerma. En ese deber era las borracheras. Y entonces era algo que yo decía, estoy buscando mi felicidad en algo vano, en algo que no me llena. Y llegué a un momento en que yo me sentía vacío, porque era un círculo vicioso. Todo tenía algo nada más que suceder, pero no encontraba una razón a mi vida, hermano Miki. No encontraba un rumbo firme, o no encontraba una dirección en la cual yo decía, quiero hacer esto, quiero hacer aquello, pero era mi pensar y no ponía todo en manos de Dios. Vayamos al 5. Dice el 5: porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Ahí se dice, perdón, el 4 decía, perdón que no diga el 4, dice el 4: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Y el 5: porque la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Cuando se habla de justicia, de la ley de Moisés, es porque tenemos una guía que nos dejó Dios para vivir una vida guiados por Él. Ya no es un vacío existencial, porque cuando yo llego y me presento ante Dios, reconociendo que Él es el dueño de mi vida, en mi mente y mi corazón, Él empieza a gobernar en mi vida. Él empieza a caminar con Él. Y tengo que vivir como hijo de Dios en esta tierra, dando testimonio y verdad a otros, caminando para la salvación, procurando tener una vida eterna. ¿Por qué el camino de la salvación se llama esta prédica o esta enseñanza? Porque el apóstol nos enseña que él primero estaba haciendo algo contrario a la ley de Dios. Dios se le presenta y él se transforma para hacer testimonio. Yo no sé de dónde los ajusta el Señor, pero quiero que en este momento vayamos atrás. Una mirada nada más. En el caso mío, alcohólico, fumador, mujeriego, padre de 2 hijos mayores, no daba testimonio. Ahora en el 2023, desde el 2015 hasta la fecha, caminando en el Evangelio. Pero no crean que fue algo sencillo aceptar a Cristo. Yo tenía muchas preguntas y yo decía, ¿será cierto que el Señor restaura? ¿Será cierto que el Señor sana? ¿Será cierto que el Señor liberta? Y soy testimonio de que sí lo ha hecho. Porque más de una vez me ha sanado, me ha libertado de los vicios. Y aquí estoy dando testimonio de que Él ha hecho su obra en mi vida. Siempre yo disponiendo mi corazón. Porque como ser humano le fallo, nos enseñaba mi pastor. Como ser humano le fallo, sí. Pero ya yo sé que tengo que ir cambiando cada día y determinando ser mejor en todas las áreas. Dice el 6: pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo.
¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. Buenas preguntas, ¿verdad, pastor? Porque mucha gente en su corazón que no conoce a Dios dice, ¿pero para qué? ¿Para qué dicen que Jesús resucitó, que Jesús murió? Si yo estoy aquí. Son personas que no han entendido o no les hemos enseñado que cuando el apóstol utiliza esa palabra es referente al libro de Deuteronomio, ¿cómo me cuesta? Deuteronomio 30, del 11 al 14, que es donde en ese libro dicen las mismas preguntas, pues da una versión, pero tiempo atrás, pastor, imagínense, ese libro, el que escribió ese libro ya tenía la visión de lo que iba a venir en el futuro, de Jesucristo se iba a hacer con nosotros. Y la respuesta a esas preguntas es que el hombre no puede hacer ninguna de las dos cosas. Yo humanamente no puedo resucitar, pero Dios, por gracia, por amor, vino al encuentro de nosotros, enviando a su Hijo único. Y esa está en la cita de Juan 3:16. Esa cita dice: de tal manera amó Dios al mundo, envió a su Hijo unigénito. Dios sabía que el hombre no podía subir, el hombre no podía hacer tales cosas, entonces Él sacó lo más preciado y nos lo regaló. Y quiero llevar esta palabra, hacer un énfasis a lo natural. Resulta que había un niño que estaba en la escuela. Su papá trabajaba de conserje y trabajaba también en el comedor. Su papá le faltaba el ojo derecho y tenía una cicatriz muy fea. Tanto así que su hijo no le decía a sus compañeros que él era el papá de él, porque los niños, los compañeros se burlaban de él. Su papá está ciego, su papá está tuerto, su papá es muy feo. Y en diferentes momentos de su crecimiento, el papá tenía que ir, como todo padre, a clases, recibir notas, a reuniones, y el hijo prefería no estar, porque le daba vergüenza que lo vieran con él. En la casa, él ya era un muchacho, y él le dijo: padre, es que usted me da vergüenza, por eso que tiene aquí en esta parte. Y todo el mundo me señala y me dice: usted es el hijo del cíclope, o del hombre que está tuerto, del hombre que... Y me da vergüenza, papá, le decía a mí. En su vida, el joven sacó una beca y se fue a estudiar a otro país. Tuvo su familia, tuvo sus hijos. Perdió comunicación con el papá porque le daba vergüenza. El padre, por amor, llegó a visitar a los nietos. Pastor y pastora llegó a visitar a los nietos, y los niños, cuando abrieron la puerta y vieron al Señor, se asustaron. El hijo salió, lo regañó y le dice: ¿qué vienes a hacer? ¿Vienes a asustar a mis hijos? Mejor no vuelvas. Perdón, hijo, no fue mi intención, dijo el padre. Se fue. Tiempo después llegó una nota al hijo de que había una reunión de todos los graduados de cierto año donde él se graduó y querían reunirse en la escuela. El muchacho le dijo a su esposa que era un asunto de trabajo, de viaje, que no podía llevarlos, pero era para proteger a los hijos y a la esposa de no pasar una vergüenza. Fue a la reunión, estuvo ahí, no apareció el papá por ningún lado. El muchacho salió y le dio curiosidad de ir a su casa, donde él se crió. Al llegar a su casa, vio que la casa estaba todavía ahí, pero no en buenas condiciones. En eso salió un señor, era el vecino, y le dice: por fin llegaste, pero llegaste muy tarde. Y le dice: ¿por qué? Tu papá hace 3 días murió, te dejó una nota.
El muchacho lee la nota y se empiezan a venir las lágrimas. La nota decía: hijo, yo te amo mucho. Perdón por darte vergüenza. Perdón por hacerte pasar momentos incómodos. Pero quiero comentarte algo. La cicatriz que tengo o tenía en mi lado derecho fue por amor. Cuando mi hijo nació, su madre murió y mi hijo nació sin un ojo. Yo le di mi ojo porque quería que mi hijo estuviera completo. Y perdóname si tal vez nunca te conté eso, pero quería que tú vieras y estuvieras completo, aunque yo no estuviera completo. ¿Qué quiero decirles con esto? ¿Cuánto más un padre natural por amor hizo un acto de quedarse sin un ojo? Y aún así el hijo lo rechazó durante mucho tiempo y él se quedó, nunca le dijo nada y cayó por amor. ¿Cuánto más Dios, dando a su hijo por nosotros, lo hizo? ¿Cuánto más, aún así, nosotros a veces no le damos valor a la sangre de Cristo? Porque a veces decimos: ¿para qué voy a ir a la iglesia si me siento cansado? ¿Para qué voy a la iglesia si voy a escuchar regaños? ¿Para qué voy a la iglesia si tengo otras cosas que son prioridad en mi vida? Pero el Señor no pensó eso cuando nos regaló su Hijo, cuando murió en la cruz por nosotros. Porque Él sabía que ninguno de nosotros, humanamente, no podía hacer ninguna de las dos cosas, y Él nos regaló a su Hijo. Vino a nuestro encuentro para enseñarnos que Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él. En 1 Timoteo 1:15, si quieren vamos ahí, para ir reflexionando también sobre eso. Primera de Timoteo 1:15. Leo para ustedes en nombre del Padre, del Hijo y con el Espíritu Santo. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Por cuántos? Por todos. El Señor no hace excepción de personas. Su Hijo vino a este mundo sin hacer excepción de personas. A pesar de que yo le iba a fallar, a pesar de que mi esposa le iba a fallar, a pesar de que cualquiera de los que estamos aquí le íbamos a fallar, y aún así dio su vida por nosotros. Y dice más adelante que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Ya esto sucedió y debe ser creído y predicado por fe y salvación del que no conoce. Esto nos lleva a la obra de Jesucristo cuando dijo: todo es consumado. Y esa cita está en Juan 19. Cuando el Señor dice todo está consumado, es porque el plan de su Padre, el Padre Celestial, ya estaba hecho. Y como les dije anteriormente, Él es el camino, la verdad y la vida. Él nos abrió la oportunidad de venir a adorarlo, de venir a buscarlo, de que Él obre en nosotros y nos transforme, nos cambie nuestras vidas, de que nos haga diferentes. Un ejemplo, quiero llevarlo a lo natural, no es lo mismo haz que ya esté hecho. Iglesia, no es lo mismo que nosotros tengamos que trasladarnos de aquí a San José. En los tiempos de antes no había carretera, pero hubieron personas que hicieron la carretera. Ahora nosotros nada más o cogemos un bus, o nos montamos en el carro con la moto, ya tenemos el trayecto. ¿Cuánto más nuestro Señor Jesucristo
hizo ese camino Amén. de comunión entre nosotros y el Padre Celestial. ¿Y quién es el único intercesor que tenemos? Jesucristo. Por eso Él dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Por eso es el que nos enseña. Un ejemplo natural es como un nadador que tiene que cruzar un río para llegar al otro lado a hacer una diligencia. Pero ahora hay botes, mi hermano Iván, entonces nada más se monta en el bote y cruza. No tiene que hacer el esfuerzo. Jesucristo vino por nosotros y nos enseñó y nos dejó muchas cosas para ser mejores cada día, para no ser ese viejo hombre que estaba en delitos y pecados. Amén. Pero ¿qué estamos haciendo con ese regalo inmerecido? ¿Qué estamos haciendo con su misericordia y su fidelidad? ¿La tenemos por vana? Como dice el mundo, reza, peca y empata. No, nosotros no somos de esos. Amén. Nosotros venimos para hacer testimonio de la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas, de buscar la salvación y de llevar palabra que no lo conoce. En esos momentos, mucha gente está afuera. En una semana, siguiendo Jesús, orando y reflexionando, sin saber que todos los días son santos y son creados por Dios. Una semana donde mucha gente, en lugar de buscar de Dios, se va para las playas a disfrutar arena y sol y no azul. Y las iglesias están así. Santo. Yo me pregunto a veces, pastor, ¿qué hubiera pasado si Jesucristo hubiera tomado vacaciones? ¿Qué hubiera pasado si Jesucristo en el momento de Getsemaní dice, no, Señor, Padre, yo no quiero, yo me voy? No estuviéramos aquí. ¿Qué hubiera pasado si el Señor Jesucristo latigado, como esa imagen que se ve ahí, latigado, una llaga inmolada? Él hubiera dicho, no, yo no lo hago por Bernal, no lo hago por Iván, no lo hago por Lonis. Pero aún así, Él cayó. No dijo ni una sola palabra. Fue como un cordero llevado a matadero. Y mucha gente dice, ¿para qué voy a la iglesia? ¿Para qué si yo no necesito de Dios? Y es donde nosotros tenemos la misión de demostrarles un Dios de amor, de misericordia y unidad. Dice en mis letras, esto es para reflexionar sobre las promesas de Dios en nosotros, los que estamos aquí, y orar por los que no están, para que el Espíritu Santo los convenza. Porque yo humanamente no puedo convencer a nadie. Yo puedo mostrarle y enseñarle, pero que convence es Dios. Porque nadie aquí es obligado, y si es obligado, dígame. Y oro por ustedes. Si alguno viene obligado aquí, hoy, jueves, dígame, y oro por ustedes. Yo no vengo obligado. Yo vengo por agradecimiento de lo que Dios ha hecho en mi vida desde hace 7 años. Pero vivimos buscando, esto es para reflexionar sobre las promesas de Dios en nosotros, pero vivimos buscando una salvación, una vida eterna, una vida de arrepentimiento o sobre apariencias. Que muy bonito que sea aquí vestido y que hable de Dios y de su trabajo. O muy bonito que aquí esté vestido
y en sus vecinos, ¿cómo lo conocen? Muy bonito que aquí esté vestido y que su propia familia diga que no ha cambiado. Porque primero es nuestra casa donde tenemos que dar testimonio, porque tenemos que ser luz en todo lado, y no ser tinieblas en un lado y luz en el otro. Camino a la salvación. Quiero que vayamos a Gálatas 6:7 para reforzar lo que estaba conversando con ustedes hace minutos, sobre que tenemos que ser luz en todo lado. Gálatas 6:7, le dicen fuertemente cuando llegamos ahí. Vale, que nos quedan como 20 horas todavía, gracias a Dios. Gálatas 6:7. Leo para ustedes en nombre del Padre, del Hijo y con la guía del Espíritu Santo. Dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre se engañe, eso segará. Si Dios ha hecho una obra en mi vida, o yo lo he aceptado con mi boca y en mi corazón, eso está en Romanos, tengo que empezar a dar testimonio en vestimenta, en forma de hablar, en forma de conducirme, en forma de presentarme a otros. Es donde empiezo a dar los primeros pasos de una conversión natural a algo sobrenatural, porque es donde Dios me transforma de adentro para afuera, porque es donde el Señor y el Espíritu Santo ya mora en nosotros y Él nos va redarguyendo, nos va enseñando qué es bueno y qué prácticas tenemos que ir dejando que hacíamos como viejo hombre que teníamos. Pero ¿qué pasa si usted empieza, como decía nuestro pastor hace poco, a cometer un pecado y no siente eso? Tenemos el Espíritu contristado, y ya eso es una señal de que estamos mal. Y entonces, ¿dónde quedas? Se preguntarán muchos. El momento que yo acepté a Jesucristo con mi boca, creyendo en mi corazón, en ese momento usted tiene que recordar dónde estaba y dónde está ahora. Ese tiempo que ha transcurrido valió la sangre de Jesucristo, ha valido el esfuerzo suyo cada día. Yo no quiero volver atrás, yo no sé, pero yo no quiero volver atrás, porque perdería todo lo que he caminado y todo lo que he conocido de Cristo. Y muchas personas que me conocen dirían: pero si este no es el que decía ser cristiano, entonces ¿dónde queda la sangre de Cristo en ese momento? Amén. Pisoteado. Y entonces, como les dije, vivir no a apariencias, sino realmente dándole gracias a Dios, porque es un día a la vez. Porque hace poco yo tuve un compañero de trabajo, y digo tuve porque ya murió. Todos los días nos mandaba mensajes en las mañanas y en las noches de bendición, y yo le respondía. Llegó un tiempo, pastor, en que dejó de responderme y yo decía: ¿qué sería? Y me di cuenta que le diagnosticaron un cáncer gástrico y que ya no había nada que hacer. Yo le puse unos mensajes de fortalecimiento y le dije: mi hermano, solo Dios, y que se haga su santa voluntad. Menos de un mes, el compañero falleció.
Pero ¿qué hubiera pasado si hubiera dicho, no hubiera seguido mandando mensajes de Dios, hubiera puesto mensajes diferentes? Como muchos compañeros, como otras personas hicieron, mandaban mensajes no edificantes, por decirlo así. Mandaban mensajes que eran de burla, de vacilón, para que no pensara en lo que tenía físicamente. En el mundo se presentan muchas vanidades. Pero ¿qué pasa si el hombre gana el mundo y pierde su alma? ¿Dónde vamos? ¿Dónde quedaríamos, hermano? ¿Por dónde iríamos? Por eso es importante que en el camino a la salvación recordemos, así como el apóstol, un deseo de salvación, por un cuerpo de oración con corazón de fe. Que ese anhelo sea para mi casa, sea para mi esposa, para mis hijos. Que ese anhelo sea para aquellos que no conocen de Dios. Que ese anhelo me traiga a memoria el primer día cuando a mí me presentaron a Jesucristo. A mí fue en mi casa, llegó a mi casa y me presentaron a Jesucristo un 15 de marzo. Tengo esa fecha muy grabada en mi corazón, porque yo debo un cambio muy importante. No sé ustedes, pero en este meditar que hemos traído hasta el momento, hemos hablado de que Jesucristo nos ha enseñado el camino, Jesucristo ha muerto por nosotros, que mucha gente está en delitos y pecados, que mucha gente está fuera de aquí, que ponen pretextos. Quiero que vayamos otra vez a Romanos 10, por favor. Que esta es la parte principal de esta enseñanza. Y les dije a ustedes, recuerden el primer día cuando aceptaron a Jesucristo. ¿Recuerdas esa fecha? ¿Recuerdas ese momento? ¿Cómo te sentiste después? ¿Cómo te sentiste después de haber aceptado a Jesucristo? Dice el 9. Y leo el nombre del Padre, de Dios, con la guía del Espíritu Santo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó a los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Cambio de vida. Cuando el apóstol toma esta cita, cuando nos enseña esa palabra, no es obligado, nace. Así como el amor de nuestro Señor Jesucristo nació y no se hizo, porque nació por nosotros, sabiendo de que nosotros aún así le fallamos. Él murió y derramó hasta la última gota de su sangre. Si confesares con tu boca, porque sabemos que en la boca es lo que decimos cuando sentimos y pensamos algo. Mi hermano Manuel, cuando nosotros hablamos, primero lo pensamos y lo sentimos. Usted a su esposa le dice todos los días te amo, me imagino, ¿verdad? Primero lo piensa y después lo siente. Usted, Manuel, también lo hace, ¿verdad? Me imagino. Y cada uno aquí muestra diferentes cosas. Nuestro Padre Celestial y pecar puesto mandó a Jesucristo al encuentro del hombre, porque sabía que el hombre no podía hacer lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Ahí es donde nosotros vemos que en Juan 3:16 nos enseña eso, el amor grande. Y cuando confesamos con nuestra boca, es donde hacemos al Señor partícipe de nuestra vida. Dice
Dice el 11, pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque al aceptarle hacemos un cambio de vida diferente. Es como cuando vamos a un bautismo. El bautismo representa morir el viejo hombre y nacer al nuevo hombre. El bautismo se hace de igual forma, una forma representativa donde le decimos a nuestros hermanos en la congregación: yo quiero dejar esta vieja vida, quiero caminar en Cristo. A pesar de lo que se venga, estar confiado. A pesar de lo que se venga, recordar ese momento de cómo fue que lo aceptamos, cómo fue que caminamos. Vayamos a Juan 3:9, si son tan amables. Amén. Porque ahí es donde hago énfasis que cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo con nuestra boca y nuestro corazón, nace una nueva criatura, dice su palabra. 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Sí, perdón, 1 Juan, disculpe. 1 Juan, sí, disculpe que no le dijera exactamente. 1 Juan 3:9. Porque es donde el Señor nos enseña, cuando somos hijos de Dios, y ya nosotros tenemos que practicar lo que es bueno. Y leo para ustedes en nombre del Padre, del Hijo y por el Espíritu Santo. Dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Como seres humanos fallamos, sí, pero automáticamente sentimos un arrepentimiento, nos sentimos mal, porque sabemos que hemos fallado y pedimos una misericordia y determinamos no volverlo a hacer. Determinamos cambiar esa actitud, y si se presenta alguna situación parecida, fortalecerse en el Señor y decir no. Como me pasó a mi mamá una vez, hace un año atrás, me tocó trabajar en Calle Blancos. Para esta época fue al lado arriba de donde yo trabajo, hay una casa. Había un señor que estaba haciendo una fiesta y todo, como a esta hora, por cierto. Sí, por cierto, a esta hora, nunca se me olvida. Llega y me dice: muchacho, venga acá. Sí, señor, ¿qué le puedo ayudar? Dios lo bendiga, digo yo. Me dice: ¿usted quiere una sopita de pescado? Digo: no, es que yo lo que es marisco no me gusta, porque también a veces soy alérgico. No me gusta. Está bien. Un traguito de whisky. Digo: no tomo. Y me dice: pero usted está muerto. Digo: sí, muerto para el mundo, pero vivo para Cristo. Ah, ¿usted es cristiano? Digo: sí. No había hecho nada de un comienzo. Bueno, disculpe. Y se fue. Ese día, ¿qué hubiera pasado? Y ese día iba para otro lugar, a donde me mandaba de mis padres. ¿Qué hubiera pasado si hubiera llegado yo oloroso a licor de mis padres? Que Dios quiera que no, como dice la pastora, que no. Imagínense qué testimonio les hubiera dado yo a mis padres, donde yo les digo a ellos que soy cristiano, que ya no tomo, que ya no fumo. ¿Qué testimonio les hubiera dado yo llegando oloroso a licor? Pero usted no es que dice que es cristiano. Entonces, ¿dónde queda eso? Que el viejo hombre muere. Y la práctica, ¿dónde queda? Entonces, aquí es donde dice este versículo: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. No practica. Oiga la palabra, no practica. Dios ama al pecador como aborrece el pecado. Nosotros podemos fallar, está bien,
pero no tenemos que ser practicantes del pecado, mi hermano Manuel. Porque ya se convierte, como decía al comienzo, en un círculo vicioso y un vacío existencial sin sentido de vida en Dios. Es donde perdemos el horizonte de cuando aceptamos a Cristo y de su obra que empezó a hacer en nosotros. Hay una bendición o una promesa que quiero que vayamos a Apocalipsis 3:20. Y es un versículo que muchos lo sabemos. Me dicen fuertemente a todos lo tienen. Vamos a hacer una pausa ahí. Ténganlo ahí. En esta enseñanza que Dios me dio del camino a la salvación, vemos como una persona, al conocer de Dios, empezó a cambiar y a predicar. Había un deseo y un anhelo de salvación por un pueblo. Vemos más cuando él habla y hace referencia de cómo Dios entregó a su Hijo para que nosotros tuviéramos el camino a la salvación, la vida eterna, donde creemos que es por fe y que todo lo que nuestro Señor Jesucristo sufrió en la cruz es para la redención del pecado con nosotros. Dice, ahora sí, he aquí, en nombre del Padre, Hijo, con la guía del Espíritu Santo, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Cuántas veces el Señor nos ha hablado y no le hemos querido hacer caso? ¿Cuántas veces en los momentos más difíciles el Señor manda a una persona a que nos da un consejo y no lo recibimos? Nos enojamos con el hermano y no ponemos los ojos de que tal vez es Dios hablarnos a través de ese hermano. Amén. O a veces estamos aquí en el altar, bueno, venimos a la congregación, perdón, y la persona que está aquí en el altar es usada por Dios y tal vez dice algo que solo Dios le revela y ya uno oculta estando ahí. Y hay personas que se han ido, no vuelven. Y entonces es donde decimos, ¿dónde queda esta palabra que dice? Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amén. Abramos el corazón, dice esta palabra en otro sentido, o en otro énfasis. Abrimos nuestro corazón porque ya queremos dejar esa vida de delitos, de pecados, de vicios. Cuando yo acepté a Jesucristo en mi casa, no fue obligado a maravillas. Él estaba cansado. Él estaba cansado de vivir una vida en la cual no era testimonio, no tenía valor. Primeramente para mis hijos, primeramente para mi esposa también, que es el regalo que Dios me dio como prójimo más cercano, de mis padres, de mis hermanos. Y entonces en ese momento yo dije, Señor, yo te acepto, haz tu obra en mí. Yo te acepto, Señor, pero ayúdame a cambiar, porque yo con mis fuerzas no puedo. Porque yo humanamente no puedo. Y empecé a orar y a buscar intimidad y a derramar lágrimas. Y él empezó a llenar vacíos en mi alma y yo no sabía. Vacíos en los cuales yo para todo era un pretexto de una cerveza. Vacíos del alma donde yo había momentos en los cuales si me enojaba decía malas palabras o pensaba malas palabras, donde yo hacía cosas que no eran debidas,
Y empezó el Señor a transformar mi vida y a cambiar. Dice más adelante, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Aquí se refiere a que nos da la promesa de la salvación de la vida eterna, de que nuestro Señor Jesucristo subió a hacer moradas, allá en el cielo, hacer las casas que nos enseñó el maestro Manuel. Que ahí hay un lugar, pero ¿qué nos pide el Señor? Procurar ser diferentes cada día. Que en el momento que la aceptamos con nuestra boca, que en nuestro corazón, que demos el paso hacia adelante, ir cambiando y no para atrás. Ya para ir finalizando, quiero que vayamos a Romanos 10, 14 y 17. Y es del 14 al 17, Romanos 10. Leo para ustedes en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos, eso era el apóstol. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su ambición sino vida de los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Romanos, me equivoqué, 10 es. 10 estaba leyendo el otro, qué vergüenza, perdón. 14 y 17 dice: ¿Cómo pues invocarán a aquel que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y el 17: así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Necesitamos ejercer el don del Evangelio a toda criatura por fe se vive, para ser salvo y dejar al viejo hombre. Ya para finalizar esta breve enseñanza, en el camino de la salvación, desde el comienzo vimos dónde estábamos cuando aceptamos a Jesucristo. Ahora quiero traerlos al presente en este momento. ¿Cuánto hemos cambiado? ¿Cuánto hemos perseverado en el Señor? ¿Y cuánto más nos falta por perseverar? Y cierro con eso que leí de último. Necesitamos ejercer el don del Evangelio a toda criatura por fe se vive, para ser salvo y dejar el viejo. Así que, mis hermanos, en esta hermosa noche, yo los invito a seguir adelante, perseverando y viendo qué tenemos que mejorar y qué tenemos que cambiar. A los que siguen las plataformas, Dios los bendiga. Es un placer, es un gusto. Una ofrenda de palmas al Rey.